Un abrazo para usted de todo corazón. Esperemos que estén bien, en familia. Al menos yo estoy bien por la gracia de Dios. Estoy con toda mi familia en casa, tratando de respetar los reglamentos dictaminados por el Estado. Hago este pequeño video para motivarlo, animarlo a usted a que sea persistente en todas las cosas que usted ha aprendido desde el primer día que usted se convirtió a Dios. Quiero llevarle una pequeña meditación de la palabra. 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Dice de esta manera: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Sigue diciendo, 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea que cuanto más conoces la palabra, más sabio vas a ser, y más sabio vas a ser, y más vas a entender el plan de salvación, tanto para tu vida, la vida de tu familia y tus seres queridos y amistades. Pero sigue diciéndome: por la fe en Cristo Jesús, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre aprenda a vivir una vida de justicia, no una vida injusta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, la mujer sea perfecto, o maduro, más claro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre esté preparado para toda buena obra. Cuando hablamos de toda buena obra, preparado para ser esposo, preparado para ser esposa, preparado para ser un líder, preparado para direccionar a un pueblo, preparado para toda buena obra, no mala obra, buena obra. Entonces, ¿por qué te leo este pequeño versiones o textos bíblicos de 2 de Timoteo 3, 14 al 17? Es porque Pablo era el mentor, era su padre ministerial de Timoteo. La historia, las Sagradas Escrituras habla, y también los teólogos cuentan, que el apóstol Pablo tomó la vida de Timoteo cuando tenía entre 17 a 20 años, pero de 17 para abajo su mamá tenía la formación de parte de su mamá, que era judía, que influenciaba la vida de su hijo, que era discípulo, y su papá era griego. Imagínense esa relación: un hombre griego, una mujer judía, una influencia de Dios, influencia de Grecia. La palabra Grecia o el griego, gente que estudia lo llaman que Grecia significa el intelecto, la razón, la capacidad humana. Y usted sabe que con la razón, con la capacidad humana, nadie, o con el intelecto, nadie puede conocer a Dios. Para poder conocer a Dios uno necesita escuchar la palabra, arrepentirse, convertirse de corazón a Dios, arrepentirse de corazón. Arrepentirse es cambiar de mentalidad, de dejar lo malo para hacer lo bueno, dejar la desobediencia para ser obediente, dejar de ser malo para aprender a ser bueno, dejar de ser injusto para aprender a vivir una vida de justicia. Nadie puede ser bueno, nadie puede ser justo si no estudia la palabra, si no se somete a un mentor, si no se somete a un padre espiritual o a un pastor, si no congrega en un templo. Porque los templos simplemente son escuelas, son institutos, son universidades donde el hombre va a educarse y a formarse, a recibir directrices a través de su autoridad o su pastor, para que ese discípulo pueda llegar a su propósito. Eso era Timoteo. Timoteo era un padre, el apóstol Pablo era un padre espiritual para Timoteo. Todo padre espiritual que ama va a direccionar a sus discípulos. Pablo le enviaba cartas. En ese tiempo no había WhatsApp, en ese tiempo no había mensajito de celular, no había nada, pero Pablo mandó 2 cartas. Pablo tuvo muchos hijos, entre ellos también Tito, varios hijos, pero mi enfoque es por qué le envía esta carta a Timoteo. Porque Pablo quería que su discípulo persista en las cosas que había aprendido de su madre
y en las cosas que había aprendido de él. Por eso le dice, persiste tú en lo que has aprendido. Timoteo, persiste en todas las cosas que te enseñó tu madre, en todas las cosas que te estoy enseñando, persiste, pon en práctica. Y Timoteo para mí aprendió a orar, aprendió a ayunar, aprendió a interceder, aprendió a predicar la palabra, aprendió a dar testimonio. Eso es lo que quería el apóstol. Persiste tú en lo que has aprendido, aún desde tu niñez, de parte de tu madre, aún la gente que te han persuadido en el camino. Queda el apóstol Pablo también. Y la palabra persistir permanece. Sé firme, sé constante, ponga en práctica lo que ya sabes. Usted sabe que estamos en un tiempo de crisis. Usted sabe que estamos en un tiempo de, como dice, de prueba, donde la gente está siendo provocada a través de esta pandemia a buscar a Dios. Familias, naciones, he visto presidentes, he visto policías, he visto militares, he visto gente llorar, autoridades de peso llorar. Porque Dios está provocando a que la gente venga. Dios no quiere que la gente se pierda. Dios quiere que la gente busque. Por eso que Pablo estaba velando por la vida de Timoteo. Timoteo, persiste, pon en práctica, no te descuides. Mire, le digo algo. Yo encontré un pasaje bíblico donde también Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia. Usted sabe que la juventud de 17, 20 años a veces están ahí afanados en sus sentimientos, se ilusionan, tienen influencias a veces del mundo, y etcétera. A veces la gente, los jóvenes se distraen, se entretienen. Pero entonces yo veo a este padre, a este mentor, este padre ministerial, velando por la vida de sus discípulos, direccionando la vida de sus discípulos, que no se pierda, que no se extravíe. Es por la derecha, dice Timoteo, es por la izquierda, no hagas esto, déjate corregir. Una de ellas fue esto. Le dijo, huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, nunca te canses de practicar la justicia. La fe, el amor, la paz de los que con corazón limpio invocan al Señor. Hay otra carta, mire, ve, otra carta a mí, este es tremendo, hermano. Todo líder, todo mentor bueno debe ser así. Mira lo que dice, ve. 1 Timoteo 4, 12, 14. Dice, ve. Mira lo que le dice. Le dice de esta manera. Es tremendo, familia. Dice, ninguno tenga poca tu juventud. Huye de la pasión juvenil, le dije que era joven. Ahora le dicen, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo, mira, de los creyentes. Persista usted ser ejemplo de los creyentes también. En palabra, cuide sus palabras como discípulo, dé testimonio a su familia, seres queridos. También le dice, en conducta, muestra amor, no demuestres amargura, cólera, odio, resentimiento, no. Sé ejemplo en palabras, ten buenas palabras para motivar, anima. Timoteo, tú eres instrumento de Dios, le estaba diciendo, tú eres la boca de Dios, tú eres el profeta de Dios. Da testimonio, donde quiera que vayas, da testimonio, ese ejemplo y modelo. Y le sigue diciendo, mira, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura. Mira que le está diciendo, estudia la palabra. Me imagino que usted debe estar, aunque sea un capítulo diario, estudiando la palabra. Dice, ¿no? ¿Y qué más le dice? En la exhortación y la enseñanza, dice, en tanto que yo voy, le dice Pablo, ocúpate de la lectura, exhortación y enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de las manos, dice, del presbiterio. Mire, no sé si usted ve, mire el enfoque. Un hombre de Dios direcciona la vida de un hijo, direcciona la vida de un discípulo. Porque el discípulo tiene que llegar a su propósito. Para eso están los pastores, para eso están los 5 ministerios, familia. Para persuadir. Quizás no mandaremos cartas, pero podemos mandar un mensaje. Podemos mandar una enseñanza, podemos darle una llamada. Hoy ven al templo, va a haber escuela, va a haber discipulado. Entrénate, capacítate, familia. Eso es lo que hace un verdadero padre espiritual. Y sigue diciendo, vuelvo a lo que Nate estaba diciendo. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. La palabra que hace te va a ayudar a crecer, te va a ayudar, te va a adiestrar, te va a educar. La palabra de Dios va a hacer eso en tu vida. Te va a enseñar, te va a redarguir, te va a corregir. Cuando hablamos de corregir, va a tener reformas a tu vida, va a tener cambio a tu matrimonio, va a tener cambio a tu familia, va a tener cambio a tu vida personal. ¿Qué más dice? La palabra te va a instruir.
Cuando hablamos de instruir, habla que te va a ayudar a desarrollarte, te va a ayudar a encaminarte. Vas a entrar a una madurez y vas a saber qué hacer. Por eso dice, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra. Entonces necesitamos eso. Cuando más he escuchado la palabra, más aprendo. Cuando más escucho la palabra, más me educo, más me formo, más crezco, más inteligente uno se vuelve. Por eso que los templos, escúcheme, ¿se acuerda de Noé? Cuando Dios destruyó Sodoma y cuando Dios destruyó en tiempo de Noé, dice que la maldad del hombre era continuamente sus pensamientos, mañana, tarde y noche. Por eso Dios le dijo a Noé, vas a hacerme una arca. Y dice que esa arca se demoró para construir 120 años. Esa ciudad nunca llovió, pero Dios le dijo, dile a ese pueblo que yo voy a hacer llover. Pero ese país, esa tierra, nunca había lluvia. Por eso el que le dijo, hazme una arca. Y 120 años se demoró en construir. 120 años Noé y su familia dio testimonio a toda esa gente. Para que esa gente se convierta a Dios, para que esa gente le dé su vida a Dios. Pero lamentablemente, ¿qué pasó? Nadie le creía. Número uno, no creían, porque en ese lugar nunca había lluvia. Y que Dios le diga a Noé que va a llover, esa gente no creía. Número dos, esa gente por el pecado del corazón era duro, porque era gente que ignoraba las Santas Escrituras. En cambio, Noé y su familia eran gente que conocían la palabra, gente que practicaba la justicia. ¿Qué pasó a los 120 años? Se cumplió. Entró Noé, eran total como 8, dice las Escrituras. Se cerró, entró las parejitas de animalitos, entró tanto la orden de Dios que Dios los atrajo y a las finales se cerró el arca. ¿Qué pasó? Toda la humanidad murió. Todos los animales, todos los que se quedaron fuera murió. ¿Por qué? Por la ignorancia, porque no conocían la palabra, porque no querían dejarse formar. Y eso es lo que está pasando en estos últimos tiempos. Un sacerdote, un mentor, Pablo era como un Noé. ¿Me dejó entender? El arca representa el templo y los hijos representan la iglesia. ¿Cuántas arcas hay? ¿Cuántos templos hay? Un templo es una escuela, es un instituto. Es un lugar donde tú y yo tenemos que ir a educarnos. Es un lugar donde Dios ha asignado a un hombre de Dios como padre espiritual que va a dar dirección a los discípulos, a los futuros Timoteo, a los futuros Titos. Me dejo entender, la palabra te madura. Cuando no hay palabra de Dios en un hogar, en una familia, en la vida de una persona, nunca va a haber cambios, no va a haber reforma, no va a haber transformación, no va a haber disciplina, no va a haber conocimiento. La gente sufre porque no conoce la palabra. La gente tiene problemas en el hogar, problemas en el matrimonio porque no conocen la palabra de Dios, que la ignorancia mata. Un verdadero mentor está detrás de su discípulo. Un verdadero mentor está detrás de su discípulo y su discípulo está reportándose. Si Pablo pudo llevar a Timoteo a su destino, a su propósito, porque a la final terminó siendo apóstol, eso es lo que va a pasar con los hijos obedientes. Todo hijo que es obediente se deja mentorear o se deja direccionar por su padre espiritual, llegará a su destino. Ahora que estamos en tiempo de crisis, familia, ponga en práctica lo que has aprendido desde el primer día que te has convertido. La palabra te va a enseñar, la palabra te va a corregir, la palabra te va a instruir en justicia. Si tú y yo en el mundo practicamos la injusticia, desde que entres al templo o a la arca de Dios, al templo de Dios, ahí va a haber un mentor, un padre, un pastor que te va a educar, te va a formar. Tu historia va a cambiar, tus hijos van a cambiar, tu matrimonio será mejor y estarás preparada para toda buena obra. Termino. De testimonios, mande videos, predica la palabra. Si Dios permite que pase todo esto, haremos una reunión de agradecimiento. Donde quiera que estés, estoy orando por ti, aún por los que colaboran para el templo. No me olvido de nadie, sea de Lima, sea provincia, no me olvido de nadie. Persiste en lo que tú has aprendido. Un abrazo de todo corazón. Desato la sangre de Jesús sobre tu vida. Que Jehová te lave, que Jehová te limpie, que Jehová te dé hambre y sed para buscarlo. Echo fuera todo espíritu de Satán y desato tu mente y tu alma. Jehová te bendiga. Un abrazo de todo corazón. Persiste en lo que has aprendido. Ponle práctica. Practica la palabra en estos tiempos difíciles. Un abrazo.